Bueno, muy bien. Tenemos, hay que abrir ahora la hoja migratoria. El doctor Ángel Leal, que es abogado de inmigración, uno de los más prestigiosos, y que nos ha ayudado muchas veces a desenredar este hilo de Ariadna, que no se sabe cómo tejerlo. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, encantado de saludarle y honrado de estar en este espacio de hoy, después de su último invitado, que es un gran... ¿Estaba escuchando? Sí, extraordinario colega. ¿Qué le parece, en términos generales, esa idea de que hay como un pulso entre el Poder Ejecutivo, los estados y el Poder Legislativo también, que ya aprobó dinero para cosas que están eliminándose o cortando, y que le toca al Poder Judicial, que ha sido cuestionado durante todo el mandato anterior, decidir, ¿funciona realmente la separación de poderes? ¿Va a funcionar o se filtra un poco de agua de un lado a otro? Bueno, nos enteraremos. En realidad, lo que pasa es que constitucionalmente los estados sí tienen el derecho de velar por los intereses de sus residentes y ciudadanos. Eso es primero. Y también cualquier derecho que no específicamente será entregado al gobierno federal le corresponde a los estados. Es verdad lo que dijo Néstor anteriormente de la cláusula de supremacía. O sea, un estado no puede aprobar una ley que va en contra o que esté en conflicto, mejor dicho, con la ley federal. Pero al final de cuentas, pedir que los estados ejecuten las leyes de inmigración no es una función estatal. Y generalmente la colaboración estatal que buscan es a través de estos acuerdos de colaboración bajo la sección 287G, que son voluntarios, es decir, el Estado, la municipalidad, el condado puede optar, entrar en ese acuerdo de colaboración o no. Así que hasta qué punto se le puede obligar a un Estado a entrar en estos acuerdos de colaboración es un tema legal que creo que una Corte Federal lo tendrá que decidir. ¿Qué piensa de si no es... ¿Qué va a pasar? Porque está interesante. O sea, legalmente pueden negarse. Yo diría que la función... A colaborar incluso, a impedir que el FBI, por ejemplo, o que el gobierno federal entre en una cárcel, entreviste a alguien, pida información. Es una cuestión jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, si es una carta estatal, técnicamente el gobierno federal no tiene jurisdicción sobre esa cárcel. Igual que si fuera una cárcel federal, un agente estatal no tiene jurisdicción. Debería de existir colaboración entre ambas entidades, porque al final de cuentas lo que queremos es que se aplique la ley y queremos defender la seguridad nacional. ¿Qué pasa? Que aquí es donde está la diferencia de opinión, porque muchos estados y muchos municipios, muchas ciudades están argumentando que este plan de la deportación masiva, de buscar a los indocumentados donde dé lugar, que les impide investigar delitos más serios, que les impide a los indocumentados reportar los delitos, que les impide a los documentados servir de testigos. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser perjudicial a la seguridad cuando las personas tienen miedo de acercarse a las autoridades? A ver, es como las películas antiguas esas que después de asaltar el banco, si cruzaba de un estado a otro ya no lo podían... Pero eso se acabó, o sea, supuestamente se acabó hace tiempo o todavía... Bueno, asaltar un banco... ¿Te acuerdas esa película? El hombre asaltaba el banco, sí. Salía corriendo en el carro, pasaba para el otro estado y ya era como si fuera otro país. Es un delito federal, así que lo puede... Y si están siguiendo a la persona... ¿Violar las leyes de inmigración no es un delito federal? Sí, pero ahí está la palabra, es un delito federal y le corresponde a las agencias federales de aplicar la ley de inmigración. O sea, ¿pero cómo aplican la ley de inmigración si el Estado X no te permite...? No es que no permitan, hay ciertas cosas que no están colaborando. Entre otras cosas, por ejemplo... Es un poco disparatado eso. O sea, depende de la otro actividad. País, yo creo que en otro país, no sé, claro, este es un país sui generis, que es una unión de 50 estados. Sí. A mí siempre me llamó la atención eso de que, incluso de que en una ciudad, los policías de una ciudad no pueden actuar en otra. Sí, porque es un tema jurisdiccional. Para eso existen las extradiciones de un estado a otro.
y eso ocurre constantemente. De Coral país Gable a a país. Sweetwater te tienen que extraditar. No, porque es el condado, es el condado No más digo, libre. pero yo he visto ese problema de que la policía de Coral Gable no puede actuar en la, Eso, para investigar un delito, eso es correcto. Pero, por ejemplo, si un delito... en la de Miami o en la de si un West delito Miami. ocurre en la Florida y el sujeto, el sospechoso, es arrestado en Georgia, hay que pedir la extradición. Lo vimos recientemente en este caso de Luigi Mangione, que tuvo que ser extraditado de Pensilvania a Nueva York. Claro, ahora, un policía del condado de Miami-Dade no puede hacer una función migratoria, pedirte papeles migratorios, ¿no? Bueno, ya un policía no, pero lo que acaba de anunciar el gobernador es que la patrulla de carretera sí, el Highway Patrol. Ah, por eso digo, el Highway Patrol es federal. No, es del Estado. Es estatal. Y no hay ningún patrol federal. Federal es el U.S. Marshal, la FBI, la DEA, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego. Sí, pero ellos no están patrullando las calles. No, bueno. ¿Podrían? Patrullar, pero investigando y estando con órdenes de registro y cateo, sí, cómo no. Cuando te para un policía federal, ese es estatal. Si te para un policía federal... ¿Cuál es el policía federal? En la calle no te va a parar ninguno. Puede ser un agente de ICE. Sí. Si tiene una orden de arresto, puede ser la FBI. Pero un agente de ICE entonces no te puede detener porque te llevaste la roja. No, pero si lo detiene el oficial local y, por ejemplo, te arrestan porque consideran que pasó de una infracción civil a un delito penal porque a lo mejor lo subieron a manejar descuidadosamente, poniendo en peligro inminente a terceras personas, entonces en ese caso hay un posible arresto. Si hay un arresto, ahí es donde ya puede existir la involucración de ICE porque se le informa a ICE que la persona está arrestada. Dependiendo del estatus migratorio, ICE puede emitir lo que llamamos un hold, que es una orden de detención, que es así generalmente en todas las jurisdicciones se respeta. Ahora, ¿por qué tiempo? Aparte, otro punto importante, Juan Manuel, eso tiene un costo. Eso tiene un costo al Estado. Y se le retribuye ese costo a través de fondos federales. Así que también hay, por eso esa especie de colaboración y acuerdo es necesario porque esa colaboración no es gratis, cuesta dinero, implica recursos locales, estatales y debe de existir ese tipo de colaboración, pero con el entendimiento de qué forma se va a hacer. Entonces, un U.S. Marshal es del Estado, no, No, el U.S. Marshal es federal. es federal. El FBI es federal. ¿Y la policía estatal? Es estatal. Por ejemplo, el Highway Patrol. El Highway Patrol es estatal. Es estatal. El FDLE, el Florida Department of Law Enforcement, es estatal y tiene jurisdicción sobre todo el Estado. Entonces hay la policía local, municipal, de cada condado, son 67 condados en la Florida, más todos los municipios. Bien. Además de ver, cuando regresemos de la pausa, el tema específicamente migratorio, ¿no? De lo que va a pasar con las personas que seguimos con el tema de la I-220A, con el tema de los paroles, etcétera, etcétera. Hay una proliferación, había hablado de videos en YouTube, recomendándole a la gente no responder a la policía, no entregar la licencia de conducir si te la pide. Gente que no son abogados, yo he visto ningunos abogados dando instrucciones. Cuando vengamos de la pausa, vamos a ver exactamente qué se puede y qué no se puede hacer cuando un policía te para que no termine usted metido en un enredo. Ya regresamos. A ver, continuamos hablando con el doctor Ángel Leal y la pregunta de qué hacer, ¿no? Si usted tiene una I-220A, si usted vino con el parol, entró por la frontera, no tiene papeles, etcétera, ¿cómo actuar? Te paran porque te llevaste una luz roja o un pare, cometiste una infracción y el policía, veo instrucciones de no responda. Diga que usted quiere un abogado antes de responder cualquier pregunta. ¿Eso es realista? Tienes el derecho de mantener el silencio, tienes el derecho de pedir hablar con su abogado, de la quinta enmienda. Ahora, no resistir, no faltar al respeto, simplemente no
dar voluntariamente más información de lo necesario para que el policía haga su proceso. Seguramente, recuerden que el policía también tiene derecho de estar lo más seguro posible, de que no corre peligro en la parada. Entonces, todo eso es importante, pero al final de cuentas tampoco dar información perjudicial, sobre todo, por Dios, no entregar una licencia falsa o una identificación falsa o una tarjeta de residencia falsa o un seguro social falso. Es preferible decir no tengo, ¿no? O no la tengo aquí, se me quedó en la casa. Invoco el derecho a silencio. ¿Sí? Yo, no ¿Qué pasa? No es mi intención resistir, yo voy a colaborar con usted, pero en esto yo prefiero mantener el silencio y hablar con mi abogado. Sí, porque lo que decía Nelson Rodríguez Varela, que es fundamental de la legislación norteamericana, que tú no te inculpes o hagas nada que eso, el derecho contra la autoincriminación. Ahora, pero de todas maneras, el policía te dice, deme su licencia, y tú dices, pido un abogado. ¿Qué hace la policía? ¿Te va a dejar ahí en medio de la calle? No, en ese momento, si usted no le puede la ley del Estado sí exige que usted le facilite su licencia al policía. Ah, sí. Sí. Tienes que enseñar la licencia. Si la tiene, se la tiene que enseñar. Ahora, si no la tiene, pues le diga, mire, oficial, no cuento con la licencia y ya está ahí, ya. Pero hoy en día ellos con la placa se dan cuenta. Saben, a no ser que el carro sea de otro, sea robado. Exacto. Pero si tú te dices yo no contesto ninguna pregunta, ¿no te van a arrestar? Por no facilitar la licencia, porque no la tienes, eres arrestable. Y no resista, pero tampoco dé más información de lo necesario. Yo veo gente en YouTube fajado con la policía, decir usted no tiene derecho, pero ponen a los policías contra la pared. No, es importante. Manejar es un privilegio, no es un derecho. Ajá. Entonces, si el policía lo para y tuvo causa probable de pararlo porque estuvo exceso de velocidad, porque se llevó una luz roja, porque hubo un accidente, que Dios no lo quiera, esa documentación tiene el derecho de pedírsela. Si la tienes, la entregas. Si no la tienes, no la entrega y pide mantener su silencio y hablar con su abogado. Pero sí lo van a detener porque la ley exige que usted le enseñe su licencia de policía. El policía no te puede pedir pruebas de que tú estás legal. No, a no ser que sea la patrulla fronteriza con este nuevo acuerdo que acaba de firmar el gobernador Ron DeSantis, lo acaba de anunciar, que es bajo la 287G, los acuerdos de colaboración, que le da esa potestad a la patrulla carretera. ¿Usted diría que todas esas regulaciones generales en la Florida hay que tener más cuidado porque son más duras las leyes? Sí, la Florida y Texas. No es California. No es California. Son los dos estados que están liderando con el gobierno federal en esta colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, con Inmigración y Control de Aduanas, hasta con Aduanas y Protección Fronteriza. Son estados que están comprometidos en querer aplicar la ley de inmigración a su mayor alcance. Entonces, según su criterio, ¿quién va a ganar ese pulso entre el presidente Trump y algunos estados sobre la aplicación de la ley migratoria? Hasta ahora los precedentes legales establecen de que inmigración, aplicar la ley de inmigración es una función federal. Una cosa es impedir que el gobierno federal ejerza su potestad sobre la inmigración, pero otra cosa es obligar que los estados afirmativamente colaboren en los esfuerzos de aplicar la ley de inmigración, que es el punto que yo creo que está a favor de los estados. No impedir, no entorpecer, pero tampoco necesariamente afirmativamente colaborar. O sea que podría un estado decirle al gobierno federal que está pidiendo acceso a interrogar un preso en la cárcel del condado, no. Pudiera. Ahora, si le dan una orden un hold, un detainer de ICE, una orden de detención de ICE, eso lo deben de respetar por el tiempo que lo tienen que respetar, que generalmente son de 48 a 72 horas, y si en 48 a 72 horas ICE no se ha hecho cargo del extranjero, pues entonces lo deben de liberar con el procedimiento estatal que corresponde. Ahora, estamos hablando de los estados que se niegan a implementar la política de Trump, pero al revés, estados que sí quieren implementarla. ¿Puede un estado deportarte? No. Y esos estados pueden ser demandados
por tratar de incursionar en materia inmigratoria que ¿Ni siquiera te puede deportar a otro estado? No. La facultad o el poder de la deportación es plenamente federal del gobierno federal. Ok. Entonces, vamos a la materia. Personas con I-220A, personas con parol, de la semana que hace que no hablamos. No ¿Qué ha va a cambiado. pasar? No. Bueno, el de la I-220A no me preocupa tanto a corto plazo, de que le piden una deportación expedita por un tecnicismo legal de la forma que entraron, y segundo, porque la mayoría tiene más de 2 años en el país. Entonces, el que tiene I-220A puede estar bastante confiado de que al menos va a tener derecho a corte de inmigración, con un juez de inmigración, un proceso que puede demorar años. Pero a largo plazo, el no tener ese parol sí le puede perjudicar para pedir el ajuste cubano. Hay argumentos legales que estamos tratando de presentar, argumentando de que debería de poder calificar, pero al final de cuentas, en estos momentos, por un precedente del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, la realidad es que Cabrera Fernández, la realidad es que a corto plazo no corren tanto peligro, a largo plazo son casos más difíciles para calificar bajo la ley de ajuste cubano. Los que entraron por parol, cubanos. Al revés. A corto plazo corren más peligro porque sí pudieran estar sujetos a deportación expedita, particularmente los que no pidieron asilo antes del año. Pero a largo plazo, si no le piden la deportación expedita, van a poder calificar para la ley de ajuste cubano porque entraron bajo parol. Eso le digo, ajá. Todos los que tienen parol, que nos están escuchando y que llevan ya más de un año y un día, Ajuste pueden cubano. acogerse a la ley de ajuste cubano. Efectivamente. Ajá. ¿Hay alguien con parol que podría no acogerse? A no ser que inmigración le revoque el parol, y eso puede pasar porque si tiene una conducta inadecuada, un antecedente penal, algo por el estilo, donde hay una justificación para que le revoquen el parol. ¿Los de la I-220A no se pueden acoger a la ley de ajuste cubano? En estos momentos, por el caso del tema de Cabrera Fernández, no califican, lo estamos argumentando, pero hay un precedente del Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Si llevan menos de un año aquí, o sea, para poder presentar un caso de asilo político, tiene que ser en el primer año. Sí, correcto. Correcto. Y es algo que deben de considerar inclusive los cubanos con parol para evitar el riesgo de que lo puedan procesar. O sea, que es para más deportación complicado expedita. para venezolanos y nicaragüenses y haitianos. Oiga, yo no lo voy a molestar más porque No, sé que al contrario. que tiene fiesta, ¿cómo es? Bueno, tengo el cumpleaños de mi madre y ¿Ah, sí? gracias por permitirme un pequeño espacio para felicitar a mi madre, Aida Lear, que cumple 81 años hoy. Mima, I love you, sorry que he estado complicadísimo el día entero hoy. Pues nada, te llamo ahora saliendo de acá, pero eres mi vida, eres mi corazón. Discúlpame por ser tan mal hijo y no haberte llamado anteriormente, pero quise, aunque sea públicamente, decirte cuánto te amo y cuánto agradecido estoy contigo. Eres mi vida, mi sol y mi corazón. Qué bien, oye, qué palabras más bonitas. La culpa es mía, que lo tengo aquí retenido. No, para nada. Vaya ahí, compre un buen ramo de flores. buen cake, un buen dulce. cake, un buen dulce. Está bien. Está ¿No? bien, está Un bien. cake de helado, a mí me encanta. Sí, siempre siento que no puedo hacer lo suficiente por ella. Así No, que, no, cómo no. Bueno, pues muchísimas gracias, Cómo no, de gracias. verdad.